Bueno, nos encontramos en esta ocasión con el señor Alfredo Pérez. Él nos acompaña desde México, es director de crecimiento personal y organizacional, anfitrión en Buena Vibra Radio y con el programa de sanación emocional. Realmente es un gusto que nos acompañes porque tiene muchísima formación y mucho camino andado para compartir con nosotros. Ingeniero químico de profesión, también asesor en temas ambientales. Él se considera un aprendiz de vocación en temas de coaching, neurolingüística, origen biológico y emocional de las enfermedades, que es uno de los temas que vamos a abordar hoy. Y bueno, y con todo este prontuario, diríamos, de buena manera, le damos la bienvenida a Radio Metamorfosis. Bienvenido, Alfredo, ¿cómo estás? Hola Lorena, muy bien, gracias. Les mando un saludo desde aquí, desde la Ciudad de México y encantado de estar con ustedes. Bueno, es un gusto que nos acompañes. Bueno, para iniciar el tema que nos compete hoy como mayormente es el tema de las enfermedades. La enfermedad, pero vista desde un episodio, digamos, que trae información a nuestra vida, que trae un mensaje. ¿Qué te parece esto, Alfredo? ¿Cómo lo ves? ¿Te parece que puede ser así? ¿Es como vos lo trabajás? ¿Como vos lo has vivido de alguna manera? Sí, coincido contigo Lorena. Mira, la enfermedad tenemos que empezar a ver con un cambio de paradigma. Más que verla como algo con lo cual debemos de luchar y debemos de erradicar como si fuera en algunos casos literal, una lucha a muerte, tenemos que verla precisamente como lo comentas tú, como un mensaje que nos trae nuestro cuerpo de que algo no está funcionando bien, de que no estamos siendo congruentes en algún área de nuestra vida. En resumen, de que hay una situación que nosotros llamamos un conflicto biológico que no hemos podido solucionar. La enfermedad siempre nos va a traer un mensaje y dependiendo de la parte del cuerpo afectada es precisamente el mensaje que nos va a decir en dónde tenemos que trabajar o quizás si ya inconscientemente ya solucionamos ese conflicto, bueno, qué situación tendríamos que evitar reactivarla nuevamente. Esto es maravilloso, ¿no? Porque cuando uno piensa a veces en la relación entre el cuerpo, las emociones y bueno, y las enfermedades como mensaje, más allá de que uno pueda entenderlo o no en un primer momento, ¿no? Porque es todo un camino que lleva proceso, pero tenés una herramienta más, ¿no? Esto de poder mirarte y decir, bueno, a ver, ¿qué me está pasando? ¿Qué es lo que me está pidiendo esta situación? Sí, correcto. Mira, algo que he comprobado, que detrás de cada enfermedad o cada síntoma físico, siempre hay un conflicto biológico. ¿Qué es un conflicto biológico? Es una situación inesperada, con gran carga emocional y vivida en soledad. Es decir, todas las personas que tienen alguna enfermedad determinada es porque vivieron el mismo tipo de conflicto biológico. Seguramente si alguien ahorita está pasando por alguna enfermedad, quizá una enfermedad muy grave, si él hace memoria, antes de que se le presentara esta enfermedad, vivió un conflicto biológico. Una situación inesperada, dramática y con gran carga emocional. Y dependiendo del tipo de conflicto biológico, va a ser la parte del cuerpo afectado, ya sea con un síntoma o lo que le llamamos una enfermedad. Es decir, por ejemplo, todas las personas que tienen actualmente gastritis, que desafortunadamente es muy común, vivieron el mismo tipo de conflicto biológico o están viviendo el mismo tipo de conflicto biológico. Por ejemplo, en el caso de la gastritis, hablamos de un conflicto de rencor en territorio. Y el territorio puede ser mi casa, mi trabajo, mi familia. Sería como un Algo que, enojo, disculpame Alfredo, sería como un enojo sí, que queda, digamos, por tiempo. sí, puede ser una situación de enojo, puede ser un malestar, por ejemplo, en el trabajo.
A lo mejor la persona vive una situación de molestia con el jefe o con algún compañero de trabajo. O a lo mejor alguna situación que está viviendo de enojo y en algunos casos literal de rencor con algún integrante de la familia. Y bueno, esta persona, mientras no solucione esa situación, seguramente va a tener gastritis. Te puedo asegurar que todas las personas que actualmente tienen gastritis están viviendo esta situación. Y si ellas hacen un poquito de conciencia, un poquito de memoria, seguramente la van a identificar muy claramente. Es muy común, desafortunadamente, que veamos estas situaciones. Y esto es lo que le llamamos nosotros un conflicto biológico. Una situación inesperada, dramática y vivida en soledad. El rencor también o el enojo o la ira también puede ser relacionada con uno mismo, cuando uno se enoja como con uno mismo por no poder resolver las cosas, por ejemplo, de otra manera, y eso también implica, por ejemplo, una gastritis. No, en este caso podríamos hablar más bien de una desvalorización. Ajá. Cuando vivimos una desvalorización, es decir, no soy capaz de hacer algo, dependiendo del matiz de esta desvalorización, lo que nos puede afectar son las articulaciones. Ah, Por mira, ejemplo, alguien que tiene artritis seguramente vive un conflicto de desvalorización. mira O ni vos. se diga, una mujer que tiene osteoporosis, 100% seguro que vive una desvalorización, un poquito más intensa, más profunda. Dependiendo del matiz de la desvalorización, va a ser la parte del cuerpo afectada, pero en este caso hablamos de los huesos. Bien. Por ahí los síntomas, digamos, más comunes. Esto, bueno, vos traías gastritis o las articulaciones. Por ejemplo, dolor de cabeza, cervical, todo este tipo de contracturas. ¿Tienen también que ver, es un desorden, digamos, biológico? ¿Trae un conflicto biológico? Sí, en todos los casos. Y esto se puede comprobar fácilmente, Lorena. Mira, yo siempre le digo a las personas que me hacen favor de escuchar, no me creas lo que yo te digo, compruébalo tú mismo. Cuando hablamos de dolor físico, por ejemplo, tipo dolor de huesos, de articulaciones, siempre es una desvalorización. Cuando hablamos, por ejemplo, de las cervicales, puede ser una desvalorización intelectual. Es decir, cuando yo siento que no soy capaz de salir adelante de mi trabajo, o siento que no soy capaz de terminar unos estudios, de titularme, de concluir una carrera. Ajá. Siempre que vemos la parte intelectual nos va a afectar las cervicales. Bien. Y así para cada parte del cuerpo. Siempre es una desvalorización. Pero dependiendo del tipo de desvalorización va a ser la parte del cuerpo afectada. Porque mira, Lorena, desde este punto de vista, la enfermedad siempre se va a presentar para ayudarnos a superar precisamente ese conflicto biológico. Es decir, la enfermedad siempre tiene un para qué, siempre tiene un sentido biológico. Y cuando yo lo identifico y lo entiendo, es más fácil superar esa llamada enfermedad. Porque entiendo que la enfermedad no se presenta como un castigo, ni para afectarme mi vida, ni para generarme un dolor, etc. La enfermedad siempre se va a presentar cuando yo viva un conflicto biológico y se va a presentar para ayudarme a superar esta situación conflictual. Sería como la alarma del cuerpo, la que te dice, por acá no, o así de esta manera no. Exactamente, sí, te está diciendo en muchos casos cuando somos incongruentes con nosotros mismos. Mira, por ejemplo, alguien que se quiere separar de su trabajo y no lo hace. Porque no le gusta, porque no lo valoran, porque no lo tratan como debe de ser. Y quiere separarse de su trabajo, quiere renunciar, pero no lo hace porque a lo mejor es su única fuente de ingresos. Y piensa que no va a poder conseguir fácilmente otro trabajo. Por el motivo que queramos, pero no se separa, pero ella desea de separarse de ese trabajo. Muy seguramente esta persona puede tener una enfermedad en la piel. Porque las enfermedades en la piel, hay dos tipos de conflictos, pero el más común son conflictos de separación. Puede ser vivir una separación dolorosa o me quiero separar de algo de alguien. Y se me va a presentar una enfermedad en la piel. Si alguien tiene ahorita dermatitis, por ejemplo, o psoriasis o eczema, seguramente vivió una separación dolorosa o una situación de quererme separar de algo o de alguien. Y eso se puede comprobar, ¿eh?
Sí. Cualquier persona que tiene ahorita una enfermedad en la piel de esta naturaleza es porque vivió este conflicto de separación. Entonces el síntoma te está diciendo qué situación estás viviendo y quizás no has podido solucionar. O también te dice si ya la pudiste solucionar, porque afortunadamente muchas llamadas enfermedades o conflictos biológicos los solucionamos inconscientemente con el paso del tiempo. A veces la aceptación es la forma de solucionar muchos conflictos biológicos. De hecho, más del 50% de las llamadas enfermedades en realidad son la fase de solución ya de un conflicto biológico. Es decir, mi cuerpo ya se está curando en forma natural. Mira, te pongo un ejemplo, Lorena. Alguien que tiene gripe. La gripe se presenta precisamente cuando ya solucioné el conflicto biológico. Por eso hay muchas personas, en mi caso yo, me incluyo, que cuando nos da gripe sabemos que 2 o 3 días después solitos se nos van a ir los síntomas. ¿Y a qué hace referencia la gripe, Alfredo? Mira, la gripe es un conflicto simbólico que le llamamos esto huele mal, esto apesta, o percibir un peligro en el ambiente. Bien. En la fase activa del conflicto, es decir, mientras yo estoy viviendo esa situación, va a haber una ulceración de las fosas nasales. Una vez que yo soluciono ese conflicto, una vez que lo supero, inicia la fase de reparación y es donde se presentan los signos típicos de la gripe. ¿Pero qué quiere decir una fase de reparación? Bueno, quiere decir que yo ya solucioné el conflicto, mi cerebro da la orden de que inicie el proceso de reparación y aparecen estos llamados síntomas. Pero en este ejemplo clásico que te estoy poniendo, yo me voy a curar con o sin medicamentos. Mientras no vuelva a reactivar otra vez el conflicto, porque eso sí puede suceder. Pero si yo no lo reactivo, en 2 o 3 días mi cuerpo regresa al estado normal y no necesitamos tomar medicamentos. Es maravilloso y entonces realmente es que el cuerpo tiene su propio mecanismo de sanación si uno se lo permite, ¿no? Sí, correcto. Mira, desde este punto de vista, como comentábamos, lo que le llamamos la enfermedad no es más que un programa biológico, un programa inconsciente que a través de mi cerebro se da la orden para que inicie este programa ante la presencia de un conflicto biológico. Y una vez que yo soluciono esa situación, una vez que yo la supero, mi cerebro da la orden para que inicie también la segunda fase, que es la fase de reparación. Pues en ambas fases, tanto la primera como la segunda, pueden haber un síntoma. ¿Cuál es la diferencia? Que en algunos casos, en una de estas dos fases, no hay un malestar, no hay dolor, ni inflamación, y aparentemente yo no tengo ningún síntoma, aunque si me hicieran algún estudio a detalle, seguramente va a haber ahí algún síntoma, pero puede pasar desapercibido. El problema es que cuando en esta segunda fase, que le podemos llamar la fase de reparación, o entre comillas la fase de curación, si se me presenta un síntoma, yo empiezo a creer que estoy enfermo, cuando en realidad es medio contradictorio porque yo estoy en la fase de curación. Pero esa fase de curación o reparación siempre lleva un cambio a nivel orgánico, y ese cambio a veces me genera un malestar o algún dolor. Pero si yo no entiendo y sé que ya estoy en la fase de curación, es más fácil superar esa fase. Sabes que se me viene no sé si cabe el ejemplo, corregime si no, pero se me viene, por ejemplo, cuando uno pasa un mal momento o alguna situación, digamos, poco agradable en el momento de comer, ¿no? Cuando se está alimentando. Entonces, después quizás uno empieza con que estás mal del estómago, con que tenés náuseas o quizás hasta llegar a vómitos. Y ese ya es el momento en que el cuerpo ya lo está como eliminando de alguna manera, porque después de ese momento como que uno se siente mejor, dice, bueno, como que se alivia ese dolor o esa tensión de estómago, ¿no? Claro, sí, puede pasar eso que comentas, que yo mientras estoy comiendo y vivo una situación de enojo, por ejemplo, me puede generar seguramente algún síntoma en el estómago, algún malestar. Y una vez que yo supero esa fase, bueno, el cuerpo trata de repararse, pero me va a generar otros síntomas. Pero afortunadamente ya puede ser la fase de reparación. Mira, aquí hay que tener muy en claro que
nosotros como seres humanos vivimos conflictos biológicos que pueden ser reales o simbólicos. Muchos son simbólicos. Te pongo un ejemplo ahorita, aprovechando lo que tú comentas. Si yo me como un alimento que está en mal estado, pues seguramente me va a afectar mi sistema digestivo, porque vivo un conflicto real al comerme un alimento en mal estado. Pero como muchos conflictos los podemos vivir de manera simbólica, a una persona le pueden hacer una mala jugada, como decimos en México, en su trabajo, por ejemplo, le puede vivir una situación fea, desagradable, y lo puede vivir como un bocado indigesto que se tuvo que tragar simbólicamente, pero que no puede digerir. Bueno, pues seguramente a esta persona se le va a presentar un síntoma en el colon. La colitis, por ejemplo, es un conflicto de bocado indigesto. Una situación fea, una cochinada, una marranada, como decimos en México, que me hicieron, que yo tuve que tragarme simbólicamente, pero que no puedo digerir. Es decir, no lo puedo aceptar todavía. Y Bien. eso está detrás de la gente que tiene colitis. Alguien que tiene colitis es porque seguramente vivió este conflicto de bocado indigesto. Y mientras no supere esa situación, pues su biología está tratando de degradar un bocado simbólico porque físicamente no hay nada. ¿Y Pero cómo? una vez que la... No, sí, Dime, sí. dime, Lorena. No, decís, una vez que, o sea, hasta que no lo supere lo tendrá, Exacto. digamos, y me estaba preguntando, ¿y cuáles son las alternativas para decir, bueno, empiezo a superar algo que generó, que es simbólico, pero que generó un desorden biológico? Me imagino que el primero es darme cuenta, pero ¿y luego? Mira, siempre hay que tratar de identificar cuál es el conflicto biológico. Ujú. Y te comentaba hace rato que no está, en algunos casos puede ser muy complicado, porque obviamente si no conoces todos estos temas a detalle, se puede complicar un poquito. Aunque afortunadamente ya sabemos para la mayoría de las enfermedades o síntomas cuál es el conflicto correspondiente, y eso ya te ayuda. Pero bueno, por lo menos yo tendría que saber que antes de mi enfermedad o mi síntoma, viví una situación así, inesperada, dramática y en soledad, un conflicto biológico. A veces le llaman un conflicto emocional, que no es tan correcto la expresión, pero bueno, también lo podemos llamar así. Por ejemplo, alguien vivió un susto, una noticia inesperada, una noticia desagradable, eso puede ser un conflicto biológico. Entonces la persona tiene que saber que antes de sus síntomas o enfermedad, seguramente vive una situación así. E identificar si esa situación ya fue solucionada o no. Si no ha sido solucionada, buscarle una solución. Siempre tenemos que tratar de encontrarle una solución a estos conflictos biológicos. Casi Bien. siempre lo ideal sería una solución real. Hay conflictos biológicos que desafortunadamente no tienen una solución real. Por ejemplo, la pérdida de un ser querido. Cuando fallece un ser querido, que para algunos puede ser un conflicto biológico y les puede haber generado un síntoma o una enfermedad, bueno, eso no tiene una solución real, una resolución práctica. Pero a veces con el paso del tiempo, por ejemplo, la aceptación o el cambio de visión de esa pérdida puede ser la solución a ese conflicto biológico, una solución simbólica. Claro. La aceptación siempre es el principio de la curación. Por eso cuando comenzamos la entrevista hablábamos que la enfermedad desafortunadamente nos enseña que es algo contra lo que tenemos que luchar, contra lo que tenemos que pelear. En el Pero, caso de las patologías cardiológicas, digamos, qué relación tiene con lo emocional? mira, es un tema un poquito más complicado, pero bueno, ahorita podemos hablar de uno que puede ser muy general, el caso de un ataque al corazón. Ujú. Casi todos hemos oído alguna historia de alguna persona que era joven, deportista, aparentemente ningún problema de salud y le dio un ataque al corazón. El ataque al corazón depende también del sexo, por ejemplo, si es hombre o mujer, de la edad biológica, del estado hormonal, es un tema más complicado. Pero en términos así muy generales podemos hablar del caso de un hombre diestro que vive un ataque al corazón, que puede ser resultado de un conflicto de pérdida de territorio. La persona vivió una situación de pérdida de territorio, como pudo haber sido, por ejemplo, perder un negocio, perder una fábrica,
perder una casa, perder a la pareja, que para algunos es parte de su territorio. Si esta persona soluciona el conflicto y fue muy intenso y duró mucho tiempo sin haberlo solucionado, cuando lo solucione, en la fase de reparación le puede dar un ataque al corazón. Ajá. Entonces, sí, estos temas es muy importante comprender siempre esto de las dos fases, porque en la mayoría de los casos siempre hay que buscar una solución, pero hay excepciones, 2 o 3 casos que en algunas situaciones conviene no solucionar, como puede ser esto que estamos hablando ahorita. Bien, claro. Los ataques de pánico que están como hoy muy también en el despertar, digamos, de alguna forma, y es algo que por ahí tiene que ver con lo simbólico, ¿no? Porque la persona siente cosas pero que no están realmente en su parte biológica, pero lo vive como biológico. ¿Qué relación hay ahí? Mira, aquí ya entramos a un tema un poquito más complicado. Porque esto de los conflictos biológicos, comentábamos hace rato, que si yo vivo un conflicto biológico, seguramente voy a tener un síntoma en una parte de mi cuerpo. Pero hay determinados conflictos biológicos que son un poquito más importantes y más delicados de trabajar. Por ejemplo, los conflictos territoriales. Si alguien vive un conflicto biológico y todavía no lo ha podido solucionar y vive un nuevo conflicto biológico, entonces ahora tendría 2 conflictos biológicos en la fase activa. En este caso le van a impactar los 2 hemisferios cerebrales. Y cuando alguien tiene, por ejemplo, 2 conflictos territoriales activos, uno en cada hemisferio cerebral, quizá ya no se presenta un síntoma a nivel orgánico. Ahí va a haber un cambio a nivel mental. Entonces las llamadas enfermedades mentales también las podemos identificar desde este punto de vista de los conflictos biológicos. Solo que ya no hablamos de un conflicto, hablamos de 2 conflictos biológicos. En el caso de los ataques de pánico, seguramente la persona vivió primero un conflicto de miedo o susto al territorio. Y mientras ese conflicto todavía no había sido solucionado, vive un segundo conflicto que le llamamos de pérdida de control de una situación. Ajá. Cuando están estos 2 conflictos en fase activa, seguramente va a tener ataques de pánico o ansiedad. Te pongo un ejemplo. Sí. El sismo que tuvimos en la Ciudad de México el año pasado. Para muchos pudo haber sido un conflicto biológico. Depende de cómo lo vivió cada persona. Pero para alguna persona, por ejemplo, lo pudo haber vivido con gran susto o miedo, y ese sismo le genera su primer conflicto territorial que le llamamos de susto o miedo en territorio. Pero también pudo haber activado un segundo conflicto, esa misma situación de pérdida de control de una situación. Porque ¿qué podemos hacer ante un sismo? Y sobre todo un sismo de esa magnitud, un sismo muy fuerte. Claro. En muchas ocasiones no podemos hacer prácticamente nada y sentimos que perdemos el control. Entonces, si la persona vivió estas 2 situaciones, puede tener más adelante ansiedad y ataques de pánico. Claro. También muchas personas me consultaban ese tema, precisamente después del sismo en la Ciudad de México, porque tenían ataques de pánico. Y el ataque de pánico se presenta de repente. La persona puede estar muy tranquila, haciendo algo sin mayor relevancia, y de repente puede vivir una situación de gran miedo, gran susto, puede sentir que su vida corre peligro, que tiene alguna enfermedad, siente que el corazón se le acelera, etc. Es un ataque de pánico. Exacto. ¿Y cuáles serían las propuestas para este tipo de, por ejemplo, de situaciones? En este caso, cuando hablamos de 2 conflictos en fase activa, siempre hay que identificarlos, hay que ver cuál es la situación que me generó estos conflictos y buscarle, como comentamos hace rato, una solución. Cuando hablamos de una enfermedad a nivel mental, por ejemplo, depresión, esquizofrenia, ataques de pánico, la bulimia, etc., siempre hablamos de 2 conflictos biológicos. Solucionando uno de los 2, se desactiva ese estado mental y el ataque de pánico puede desaparecer, o los ataques de ansiedad. Mirá qué maravilloso, ¿no? Como el cuerpo, como de alguna manera acumula, o nuestro cerebro, ¿no? También acumula, pero
también suelta cuando es como que lo trabajamos y cuando lo aceptamos. Sí, sí, sí. La verdad que la aceptación siempre es un gran paso, ¿eh? Un error que muchas veces aprendimos es que es luchar contra lo que aparentemente en ese momento no le encontramos solución. Luchar contra una enfermedad, luchar contra un gran problema que tenemos, con cualquier cosa que no deseamos en la vida, luchar contra eso, casi siempre le estamos dando más fuerza sin querer. Entonces, el primer paso yo siempre he dicho que es la aceptación. Cuando aceptas tú, no quiere decir que te resignes a eso, pero desde la aceptación yo le puedo encontrar una solución a esa aceptación que en ese momento no he podido solucionar. Claro, Mira, dice por que la ejemplo, falta de aceptación trae el sufrimiento, ¿no? sí, 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 siempre, siempre, y lo complica todo, desafortunadamente. Cambio, cuando lo aceptamos podemos cambiar muchos temas. Ahí está el ejemplo de las personas que tienen problemas de drogadicción o de alcoholismo, pues el primer paso ya lo sabemos que es la aceptación. Sí, es Mientras ellos no cierto. acepten que tienen ese problema, va a ser muy complicado que lo puedan superar. Entonces, en Alcohólicos Anónimos, el primer gran paso es que la persona acepte que es alcohólica. Y desde la aceptación ya le puede encontrar una solución. O sea, no es lo mismo aceptar que resignarnos. Pero la Es cierto. aceptación siempre es un gran paso, ¿eh? Exacto. Sí, qué bueno que traes esto de Alcohólicos Anónimos, que es, bueno, para acá también es un grupo muy fuerte aquí en Argentina y una comunidad, digamos, muy valiente, ¿no? Y es verdad lo que decís ellos, lo primero es aceptarlo, ¿no? Todo lo contrario a negarse. Sí, claro. Ya cuando lo aceptan, ellos ya dieron un gran paso. Pues lo mismo pasa con cualquier enfermedad. Pero una vez que yo acepto mi enfermedad y dejo de luchar contra ello, por lo menos no me voy a desgastar física y emocionalmente. Porque si además de que ya tengo una enfermedad que me puede generar un malestar o un cansancio físico, por ejemplo, si yo todavía tengo que luchar contra eso, pues eso me va a generar mayor desgaste y mayor cansancio físico. En cambio, si yo empiezo por la aceptación y trato de relajarme lo más que pueda, y después busco cuál fue el origen en un conflicto biológico emocional a esa enfermedad, y una vez que lo identifico le busco una solución, Bien. seguramente yo ya di un gran paso. Y puedo solucionar muchos temas desde este punto de vista, ¿eh? Ya lo creo. Y traes el tema de relajarse, ¿no? Qué importancia que tiene hoy y que cobra día a día esto de entender los beneficios de aprender a relajar nuestra mente, nuestro cuerpo, de trabajar con estas nuevas herramientas que hoy, bueno, se están aprendiendo y se están brindando, y el beneficio a la salud que trae, ¿no? Sí, claro. Mira, es un tema muy importante porque la respiración que se basa, más bien, la relajación, la meditación, la yoga y muchas técnicas de esta naturaleza, algo que coinciden todas es en la respiración. O sea, la base de todo esto siempre es la respiración. Y si te das cuenta, Lorena, se nos olvida respirar. Tú ves, por ejemplo, a un bebé que está durmiendo, y vas a ver cómo se le infla su vientre y se le desinfla, porque está respirando profundamente y pausadamente. En cambio, la mayoría de las personas, y sobre todo los adultos, se nos olvida que debemos respirar conscientemente y adecuadamente. Casi no respiramos. Si te fijas tú, podemos estar hablando, podemos estar haciendo muchas actividades y entra muy poco oxígeno en nuestros pulmones y sale muy poco aire de nuestros pulmones. Casi no respiramos ya. Se nos olvida que nosotros podemos vivir sin alimentos quizá algunas semanas, sin agua quizá algunos días, pero sin oxígeno seguramente unos cuantos minutos. Sí, Entonces el totalmente. oxígeno es la base de todo. Entonces, si nosotros aprendiéramos por lo menos a respirar conscientemente, que no es más que respirar pausada, llenar los pulmones, el abdomen con la mayor cantidad de oxígeno y luego sacarlo lentamente, y lo hiciéramos una pausa en nuestras actividades diarias varias veces al día para respirar conscientemente,
seguramente en el tema de la salud obtendríamos muchos beneficios. Sin duda, ya lo Porque creo. estamos equilibrando tan solo todos nuestros centros de energía. Ujú. El respirar y sentir cómo sube y baja en nuestro diafragma lentamente es maravilloso. Nos llenamos de energía, sacamos el estrés, liberamos la tensión, todos los negativos los sacamos con la respiración. Y nos llenamos también de todo lo positivo. Se nos olvida a nosotros que cuando nacimos, lo primero que hicimos fue dar un gran bocado y llenar nuestros pulmones de oxígeno. Es así, es maravilloso. Cuando morimos, es lo último que vamos a hacer. Cuando Sí, es morimos, cierto. lo último que hacemos es un bocado de aire, exhalamos ese aire y ahí termina nuestra vida. Sí, Bueno, pues la respiración es la base de muchas grandes técnicas de sanación y de curación. Es maravilloso comprenderlo y lo tenemos ahí, ¿no? Al alcance de la mano. Totalmente. Entonces, qué bueno. Alfredo, para ir, bueno, cerrando un poquito esta nota y me gustaría que nos cuentes un poquito qué es esto de la medicina germánica, ¿no? ¿Cuál es el aporte que hace? Porque por ahí no es tan conocida, sé que es muy interesante y bueno, me gustaría que compartas algo con nosotros. Bueno, precisamente de lo que hemos estado hablando, de los conflictos biológicos, del origen de las enfermedades, con base en una situación inesperada, dramática y en soledad, se basa en todo esto que le llaman la nueva medicina germánica, que no está nueva, tiene más de 20 años, que Hammer, un alemán, un médico alemán, que descubrió todo esto de la medicina germánica. La medicina germánica es un cambio de paradigma. Es como comentábamos al inicio, dejar de ver la enfermedad como algo malo, como algo externo que me está generando un síntoma. Dejar de ver la enfermedad como algo hereditario, por ejemplo, o como algo contagioso. La nueva medicina germánica nos enseña que la enfermedad siempre va a ser resultado de un conflicto biológico. Y en forma muy resumida lo podemos comentar así. Si alguien tiene una enfermedad, es porque vivió un conflicto biológico. Cuando alguien ya vivió ese conflicto biológico, pero ya lo solucionó consciente o inconscientemente, su cuerpo automáticamente inicia la fase de reparación o lo que le podemos llamar en algunos casos la fase de curación. Lo podemos resumir tan sencillo como eso. Pero es algo que te comentaba, no está nuevo, porque ya tiene más de 20 años. Desafortunadamente no está tan difundido. Claro. Desafortunadamente muchas personas no lo conocen. Pero yo te comentaba hace rato, yo siempre les digo, no me crean, compruébenlo. Cualquier persona que ahorita tiene una situación a nivel física, orgánica, una llamada enfermedad, es porque vivió un conflicto biológico. Y quizás si no sabe cuál es el conflicto biológico que se relaciona con su enfermedad, sí puede hacer memoria y ver que antes de que se le presentara esa enfermedad, vivió una situación muy fuerte emocionalmente. Un divorcio, una separación, una pérdida de un ser querido, un gran susto, por ejemplo. Siempre es una situación así con gran carga emocional. Claro, claro. Y es lo que nos enseña la nueva medicina germánica. Qué bueno, la verdad, sí, desconocía, digamos, un poco de ella, sí, algunos, muy por arriba, algunos tips y tenía idea de que era muy, bueno, de esto justamente como vos traías, ¿no? Un cambio de paradigma realmente. Entonces, primero aparece el conflicto biológico o el desorden biológico que trae la enfermedad o el síntoma. Sí, correcto. Y luego está la fase de reparación en la que ese síntoma está presente, pero ya se va como a ir, digamos, disminuyendo o desapareciendo. ¿Sería así? Sí, en términos generales sí. A veces, en algunos casos puede ser más complicado porque, mira, en algunos conflictos biológicos, el síntoma que me genera malestar, dolor, etcétera, se puede presentar en la primera fase. Como comentábamos, el ejemplo, gastritis y la colitis. Claro. Que mientras estoy viviendo ese conflicto y no lo soluciono, tengo ahí el síntoma del malestar. Una vez que lo soluciono, inicia la fase de reparación y esos síntomas pueden desaparecer. Pero hay otros casos que es como a la inversa. Claro. Te pongo el ejemplo de las llamadas enfermedades de la piel.
en la primera fase, por ejemplo, si alguien vive un conflicto de separación, una situación que dice, es que sentí como que me arrancaron literalmente de mi piel a mi pareja o a un hijo o a mi mamá o a mi papá, mientras está viviendo ese conflicto biológico, en esa parte del cuerpo va a haber una ulceración en la piel, pero pasa desapercibido, que si acaso va a sentir como cierto adormecimiento quizá, o a lo mejor como resequedad, pero no tenía mayor malestar. Pero una Claro. vez que la persona soluciona o supera esta separación, por ejemplo, la persona que se alejó regresa con ella, si fuera posible, entonces esa parte de la piel que se ulceró se va a reparar y esta reparación implica que la piel se enrojece, se inflama, salen granitos, etc. Pero ya en la fase de reparación. Y una vez que termina esta fase de reparación, todo regresa a la normalidad y ese síntoma desaparece. Impresionante, la verdad que muy rico todos tus aportes, Alfredo, porque, bueno, realmente es eso nuestro propósito, ¿no? Que quien escuche la nota, quien pueda estar ahí prestando un momento para dedicarse a sí mismo, ¿no? Porque no es más que eso, elegir qué queremos escuchar y qué contenidos también es dedicarnos un tiempo para cada uno. Para sanar, para mejorar, para avanzar. Así que muy ricos todos tus aportes. Gracias, Lorena. Sí, la idea es que las personas lo vayan comprobando. Mira, te pongo otro ejemplo. Alguien que tiene problemas en la visión, miopía, por ejemplo. Siempre seguramente esta persona está viviendo un conflicto de miedo. Le llamamos miedo, un miedo en la nuca que es como un miedo a alguien que viene detrás de mí, simbólicamente a un depredador. Entonces, mientras la persona vive este conflicto de miedo, seguramente va a tener miopía. Todas las personas que usamos lentes es porque hemos vivido esa situación. Por ejemplo, un niño que usa lentes seguramente vive un conflicto de miedo detrás de él. Puede ser miedo al papá, a los gritos de la mamá, o miedo al maestro, o a un compañero en la escuela, etc. Entonces, el tener miopía te está dando un tip de que ese niño está viviendo este conflicto de miedo. Entonces, los papás pueden ayudarle a superar y a solucionar esta situación. Porque si el papá o la mamá sin querer él está generando ese conflicto de miedo por gritos, por regaños, por llamar la atención, por ejemplo, bueno, pues el papá puede hacer un cambio o la mamá puede hacer un cambio en ese sentido y ayudarle al niño a solucionar este conflicto. Ahora, si en el hogar no está viviendo esa situación, pues quizá lo está viviendo en la escuela, con un maestro que grita, que regaña, que les llama la atención de manera incorrecta a los niños, o miedo a un compañero, por ejemplo, el llamado bullying. Claro. Pues el síntoma siempre nos está diciendo que hay algo ahí que tenemos que solucionar. Y si nosotros lo vamos entendiendo y lo vamos aprendiendo, y además, lo más importante, lo vamos comprobando, porque todo lo podemos comprobar siempre de estos temas, eso es lo maravilloso. Las afecciones del oído también, o sea, esto de tener por ahí problemas de oído, dolor de oído, esas cosas también tienen que ver como con lo que escucho o no. Sí. Mira, depende. Hay órganos del cuerpo que son muy complejos y no es tan literal el tema. Pero mira, por ejemplo, el zumbido de oídos, lo que le llaman otitis, que la persona tiene tinnitus, perdón. La tinnitus es escuchar un zumbido. Acúfenos le llaman también. Sí, correcto. Ese tema siempre se relaciona con un conflicto de algo que yo escuché, pero no quería escuchar. Ajá. Por ejemplo, una mala noticia, un diagnóstico médico. Cuando a una persona le dicen, oye, es que tienes diabetes, por ejemplo, y ya vas a tener que tomar medicamento de por vida. Un diagnóstico médico así, escuchar un diagnóstico médico es algo que vimos como un conflicto así de que no puedo creer esto que estoy viviendo. Alguien que tiene zumbido en los oídos, si hace memoria a semanas atrás, seguramente vivió una situación así de algo que escuché, pero yo hubiera preferido no oír. Entonces, en la fase activa se le va a presentar ese zumbido de oídos, llamada tinnitus o acúfenos. Uh-huh. Así para cada parte del cuerpo.
Mira, otro ejemplo, un niño que tiene bruxismo, un niño que rechina los dientes. Seguramente es un niño que se siente agredido y vive, y el bruxismo o el rechinar de dientes, en general los dientes, es como un conflicto de no puedo regresar la agresión, simbólicamente no puedo regresar la mordida, porque no puedo, porque la otra persona es más fuerte que yo, o porque no debo. Por ejemplo, un niño que se siente agredido por el maestro, pero como le dijeron que hay que respetar a los mayores y el niño no hace nada, pues siente que no puede regresar a esta agresión, que no puede regresar simbólicamente la mordida. Y se nos olvida que nosotros como seres humanos, los dientes, en general las muelas, no solamente las usamos para comer y morder y triturar los alimentos, sino que también es una forma de defensa. La mayoría de los animales que también viven estos conflictos biológicos, su principal arma son sus dientes. Pues para el ser humano también. Claro que ya en teoría ya somos civilizados y ya no lo usamos tanto, pero inconscientemente tenemos el programa. Claro. Y una persona que rechina o tiene bruxismo mientras está dormido es porque una vez que te duermes, inconscientemente ya te das permiso de estar mordiendo o regresar en esa agresión que no te permites hacer mientras estás despierto. Claro, el bruxismo en los niños y en los adultos, digamos, representa siempre lo mismo, es eso, es un poco eso. Totalmente, sí. Claro. Mira, tú pregúntale a una persona que tiene bruxismo o que rechina dientes, o a veces los dientes ya los tiene tan desgastados del bruxismo, pregúntale si está viviendo una situación de que se siente agredida, pero que no puede o no debe defenderse, y te va a decir que sí, te lo puedo asegurar. Claro. Te va a decir, sí, yo me siento agredido por mi pareja, yo me siento agredido por mis papás, yo me siento agredido en mi trabajo, pero no puedo hacer nada, no me puedo defender. Claro. Entonces, inconscientemente en la noche, mientras está dormido, ahí sí se permite hacerlo. Deja fluir. Claro. Sí, claro. Y desafortunadamente este conflicto de fase activa tarde o temprano tiene repercusiones para los dientes. Claro, seguro, sí, sí, y graves en algunos casos. Sí, claro. El tema de la espalda, digamos, también está conectado con lo que vos traías al principio del cuello, de la cervical, la espalda en su totalidad, o es otro, un poquito otro. Sí. No, siempre es una desvalorización cuando hablamos de articulaciones o de huesos. Claro, siempre. Por ejemplo, algo que es muy común en la zona lumbar. Es una desvalorización que podemos llamarle de falta de apoyo. Por ejemplo, no recibí el apoyo cuando yo más lo necesitaba. O no pude apoyar a alguien cuando ese alguien más lo necesitaba. ¿Por qué es tan común el dolor en la zona lumbar? Porque mira, muchas veces nos desvalorizamos en el sentido de que yo apoyo a todo mundo, yo estoy dispuesto a ayudarle a alguien cuando lo requiere, pero el día que yo necesito ayuda, nadie me ayuda. Y ahí en la fase activa me va a afectar las articulaciones de la zona lumbar. Hay una necrosis de las articulaciones. Pero una vez que la persona soluciona, es decir, supera esta situación, inicia la fase de reparación, se inflaman las articulaciones en la zona lumbar y ahí me va a generar dolor. Es decir, el dolor en la zona lumbar siempre es la fase de solución ya del conflicto de dolor. La persona ya lo solucionó, ya está reparando. El problema es que ella no lo sabe y ante el dolor se vuelve a desvalorizar. Ah, claro. En un círculo vicioso. Claro, porque ahí te iba a preguntar, ¿cómo hacemos para entender que la fase de dolor o la fase de la enfermedad, digamos, que aparece en su esplendor, podríamos decir en algunos casos, es la fase de recuperación y no que estamos como yendo al hoyo otra vez, ¿no? Ahí qué difícil es pensarlo de esa manera. Claro, mira, es que tenemos que entender que el dolor no se presenta porque sí. El dolor, en la mayoría de los casos, puede ser la fase de reparación de un conflicto biológico. Cuando hablamos de dolor muscular, articular o de huesos, pues el dolor siempre trae un mensaje y te dice, esta parte de tu cuerpo se está reparando, se está sanando, déjame hacer mi trabajo. Tu cuerpo te está diciendo, oye, déjame hacer mi trabajo, yo sé qué tengo que hacer y cómo hacerlo. Entonces déjame terminar.
El problema es que nosotros ante el dolor nos quejamos, queremos eliminar el dolor a como dé lugar, queremos que alguien nos quite el dolor y no le ponemos atención. Claro. Pero el dolor, cuando hablamos de articulaciones, por ejemplo, alguien que tiene artritis en las manos, el dolor se le presenta cuando ya está en fase de curación. Y si esta persona lo supiera, en lugar de sentirse que cada vez está peor porque ahora le duelen las manos, tendría que entender que ese dolor se le está presentando porque su cuerpo se está reparando. Claro, en esta reparación siempre hay una inflamación de las articulaciones y por eso me van a doler. Pero ese dolor debería de durar solamente unos cuantos días o máximo unas semanas. Y una vez que desaparece, esa articulación queda más fuerte que antes. Ese es el para qué. ¿Y qué se podría hacer en ese momento? En ese momento, digamos, ¿a qué le apuntás? A ayudarse. A ver, estoy pensando porque el que escucha dice, bueno, ¿y qué hago con eso? ¿No? Más allá de relajarme, de entender que está en una fase de recuperación, ¿a qué vamos? ¿A lo natural, al yuyito, al tecito, al descanso? ¿De dónde nos prendemos más allá de ayudar desde el pensamiento, ¿no? Desde la convicción de que estamos en una fase de reparación? Mira, son varios pasos que podemos hacer. Uno, esto que estás comentando, el no desvalorizar, entender que el dolor es la fase de reparación. Pues primero yo tengo que evitar desvalorizarme, porque si el origen de todo esto fue una desvalorización y ante el dolor me vuelvo a desvalorizar, interrumpo la fase de curación, inicia otra vez la fase activa, quizás se me va a quitar el dolor en esa fase activa, pero cuando vuelva a solucionar el conflicto otra vez me va a empezar a doler. Entonces, primero, lo más importante es eso, entender que el dolor es la fase de curación y que mi cuerpo se está curando, se está reparando. Segundo, por ejemplo, me puedo poner hielo. Siempre sabemos que una inflamación, lo mejor que puedo hacer para bajar esa inflamación es ponerme un poquito de hielo. Pero un error de las personas cuando tienen dolor articular es que cuando se meten a bañar se bañan con agua caliente. Porque el calorcito, pues sí, te reconforta, te sientes a gusto y todo, y no se hace frío. Pero se nos olvida que si yo tengo inflamada alguna articulación, con el calor se va a inflamar más. Yo siempre les comento en mis talleres, cuando un futbolista se lesiona la rodilla y se le inflama, le digo, van, lo sientan en la banca y le ponen hielo, no le ponen algo caliente. Y nosotros cuando nos duele una parte del cuerpo, o aunque no nos duela, tenemos el mal hábito de bañarnos con agua caliente. Y ese calor va a hacer que esa articulación que está en fase de reparación se me va a inflamar más. Entonces aquí lo ideal sería evitar el calor, ponerme algo frío en todo caso, y el reposo. Porque mi cuerpo con el dolor me está diciendo, esta parte de tu cuerpo se está sanando, se está curando, déjame hacer mi trabajo. Yo sé cómo hacerlo, pero no, déjame trabajar. Entonces tenemos que guardar el mayor reposo posible. No siempre se va a poder, bueno, pues si no puedo reposar porque tengo que ir a trabajar, bueno, voy a trabajar quizá con dolor en la rodilla, pero sin desvalorizarme. Claro. Es como si, a lo mejor no, a lo mejor está mal que lo diga, es como si no me quejara. Claro. No, la gente me dice, oye, si me duele, ¿cómo no me voy a quejar? Bueno, sí, quéjate, pero quéjate de una manera diferente, como agradeciéndole a tu cuerpo que está haciendo un gran esfuerzo por curarse. Claro, sí, en realidad la queja forma un círculo realmente vicioso, ¿no? La queja hace sentir mal, más mal te sentís, más te quejas, y es un círculo del que no se sale quejándose. Claro, mira, Lorena, yo tuve un problema en mis rodillas el año pasado. Si yo hubiera ido al doctor, el doctor me hubiera dicho, oye Alfredo, este problema de las rodillas es por la edad. Tus rodillas ya tienen tantos años trabajados y cada vez vas a estar peor. Y eso es mentira. Pero siempre nos dicen eso, que es por la edad, que se van desgastando las articulaciones. Yo sé que siempre es un conflicto biológico. Hay por ahí un chiste que alguna vez se compartió en mi página. Una persona de edad muy avanzada va al doctor porque le duele la rodilla derecha, por ejemplo, y el doctor le dice, bueno, es por la edad, porque por eso te duele esa rodilla. Pues el señor le dice, no, porque la otra rodilla tiene la misma edad y no me duele. Y es cierto, no tiene ninguna lógica si lo ves así. Claro. Bueno, yo trabajando este tema de mis rodillas, me tardé 2 meses, pero actualmente mis rodillas no tienen ningún problema.
no me duele, ya no me genera ningún malestar. Mira, un tiempo tuve el dolor en mi hombro izquierdo. Yo lo levantaba así horizontal, ponía mi mano horizontal y me dolía muy poquito. Y quería la levantar un poquito más, ponerla vertical para mí era imposible porque tenía muchísimo dolor. Entendiendo que el dolor en la fase de curación no es una desvalorización, bueno, pues en ese tiempo tuve que dejar de ir al gimnasio porque yo hacía ejercicio en el gimnasio porque me gustaba muchísimo hacer ejercicio. Pero sabía que tenía que reposar esa parte de mi cuerpo. Entonces guardé reposo, no me desvaloricé, dejé de bañarme con agua caliente, sobre todo en ese hombro, y actualmente mi hombro puedo levantar mi mano como si nada. Nunca fui al doctor, nunca tomé medicamentos, nunca hice ninguna otra terapia más que comprender cuál es el mecanismo y cuál es el proceso biológico que mi cerebro activó en mi cuerpo. Claro. Y si entiendes eso, puedes superarlo. Actualmente, te lo juro, Lorena, que mi hombro no tiene ningún problema. Qué maravilla. He visto casos que cada vez están peor y peor hasta que te operen. Claro. Es muy relacionado, por supuesto, a cómo se está sintiendo la persona, porque ese es el mensaje que se está bajando al cuerpo. Claro, sí, totalmente. Yo tenía entendido que el tema de las articulaciones en algún punto, por ejemplo, rodillas, pies y más que nada el tema de las piernas, eran como también una dificultad para avanzar o para ver el futuro, ¿no? Como esto de hacia dónde voy. Entonces había ese de alguna manera, esa manifestación. Sí, siempre son desvalorización. Cuando hablamos de pies, no de la rodilla, sino de la parte más hacia abajo de los pies, sí es una desvalorización porque siento que no soy capaz de ir en cierta dirección, hacia cierta meta, hacia cierto objetivo, o no soy capaz de seguir a cierta persona, por ejemplo. Claro. Y ahí me va a afectar los pies. Las rodillas es una desvalorización que le llamamos deportiva. Es decir, yo siento que ya no soy capaz de hacer un ejercicio, un deporte, o de correr, o brincar, alguna actividad de esta naturaleza. Y si yo me desvalorizo en la fase activa, hay una, entre comillas, una destrucción de las articulaciones. Pero cuando soluciono esa desvalorización, esa articulación empieza el proceso de reparación y es cuando me genera el dolor. Sabes que tiene mucho sentido lo que estás diciendo, porque se me viene así a la mente en este momento, que una de las maneras de recuperar, más allá de que, por ejemplo, conozco casos en que se hayan operado de la rodilla, en, no sé, menisco, ligamento, lo que fuera, y la manera de recuperar y fortalecer esa parte después es haciendo ejercicios. O sea que fíjate que hasta ahí hay una relación de que no te mandan a que no hagas más, te mandan a que hagas, y creo que también tiene relación con cómo te empezás a sentir al poder hacerlo. Sí, claro. Nada más que si antes sentías que no lo podías hacer y de repente dices, no, sí lo puedo hacer, por ejemplo, y vas, te metes al gimnasio, ahí es donde empieza el malestar. Claro. Porque allí estás solucionando el conflicto. Mira, por ejemplo, vamos a pensar que alguien ya tiene 50 años y antes le costaba hacer mucho ejercicio y de repente por cuestiones de la vida dejó de hacer ejercicio. Pero mientras deja de hacer ejercicio se está desvalorizando porque siente que ya no es capaz de hacer ejercicio, quizá por la edad, porque no tiene tiempo, o porque ya no es tan bueno como antes, etc. Pero decide hacer ejercicio. Y entonces ve que sí lo puede hacer, ahí va a solucionar esa desvalorización. Y como ya la soluciona, inicia la fase de reparación, se le van a inflamar las articulaciones de la rodilla y le va a presentar el dolor. Es muy común así, las personas cuando van por primera vez al gimnasio, después de mucho tiempo, que empiezan con el dolor, pero es porque ya solucionaron esa desvalorización. Entonces, si la persona lo entiende, deja que pase ese dolor y sigue haciendo ejercicio después, claro, ya no va a tener ningún problema. Claro. En cambio, si deja de hacer ejercicio y dice, no, ahora ya menos voy a hacer ejercicio, porque antes no me dolían y ahora sí me duelen, cada vez estoy peor, etcétera, se vuelve a desvalorizar y cae en un círculo vicioso. Claro. Ese es el tema de las articulaciones. Romper ese círculo vicioso. Y es fácil. Bueno, no es fácil, pero sí es posible. Eso exactamente, no es fácil, pero es posible. Bueno, Alfredo, ha sido un gustazo enorme que nos acompañes, una nota muy, pero muy linda, con muchos aportes, muy enriquecedora para todos, así que gracias y ya sos parte de esta Radio Metamorfosis, que como te contaba fuera del aire, bueno,
realmente nace de la metamorfosis, de la transformación, así que sabemos y acompañamos ese proceso. Gracias por todo lo que has brindado. Gracias a ti, Lorena, y gracias por la oportunidad de platicar contigo y platicar con tus radioescuchas. Esperemos que esta plática les haya sido de interés y sobre todo de utilidad. Por supuesto. ¿Querés invitarlos a alguna red donde te pueden seguir, donde pueden ver todos tus aportes? Sí, claro que sí. Muchas gracias. En mi página de Facebook, Crecimiento Personal y Organizacional. Ahí ellos pueden ver mis videos. Bien. Yo he hecho más de 100 videos relacionados muchos con este tema de los conflictos biológicos, y ahí pueden ver cuál es el conflicto biológico para las enfermedades más comunes y qué síntomas se presentan en fase activa y qué síntomas se presentan en la fase de curación. Buenísimo. Seguramente si tienen alguna enfermedad y entran a mi página y buscan el video ahí en la sección de videos, van a ver ellos que sí, que ellos seguramente vivieron este conflicto biológico y van a saber en qué fase están. Buenísimo. Y por lo tanto, ¿qué pueden hacer? Buenísimo, que te sigan ahí entonces en Facebook, Crecimiento Personal y Organizacional, el señor Alfredo Pérez desde México, y hoy ya compartiendo y siendo parte de esta linda familia de Radio Metamorfosis, así que México y Argentina unidos una vez más. Gracias por todo y que tengas un hermoso día, Alfredo. Igualmente, Lorena, te mando un saludo y un abrazo hasta Argentina. Muchas gracias por todo. Chao, chao. Estamos en todas partes. Teléfono 3454 65 77 82. Email radioycoachingmetamorfosis@gmail.com. En Facebook somos Radio y Coaching Metamorfosis. Sitio web www.radiometamorfosis.com.ar. Sonamos como vos querés.